Confieso que acabo de vivir la experiencia más surrealista y satisfactoria de mi vida profesional, y aún estoy procesando todas las emociones. Todavía tengo el corazón acelerado y una mezcla de risa incrédula y lágrimas en los ojos mientras escribo esto. Soy la ingeniera ñoña que se convirtió en la pesadilla de su propio jefe sin proponérselo, y nunca imaginé que terminaría literalmente dándole una lección a toda mi empresa. Esta es mi historia, mi pequeña venganza servida en plato frío. Contada aquí porque necesito sacarla de mi pecho y quizás inspirar a alguien más. Para empezar con el contexto, soy una mujer mexicana, ingeniera en sistemas, orgullosamente nerd desde que tengo memoria. Fui esa alumna aplicada a la que llamaban la más ñoña de la clase, ya saben, la chica que prefería los libros y las computadoras a las fiestas. Mientras mis compañeros salían los viernes en la noche, yo me quedaba aprendiendo a programar o leyendo manuales de nuevas tecnologías. Siempre me apasionó la tecnología y me sentía cómoda en ese mundo lógico y estructurado. Sin embargo, admitiré algo con cierta vergüenza. Soy completamente ignorante en temas financieros. O al menos lo era hasta hace poco. Durante toda mi vida adulta, mi enfoque fue ser buena en mi trabajo, en seguir aprendiendo sobre programación, sistemas, seguridad informática y esas cosas de ñoños que me encantan. Pero jamás le presté atención a cómo manejar mi dinero o cómo hacer que éste trabajara para mí. Para mí, la fórmula siempre había sido sencilla. Estudiar, obtener un buen empleo, trabajar duro, ganar un salario y con eso vivir. Ni siquiera invertía. La palabra activo solo significaba para mí un componente de red funcionando, y un pasivo sonaba a algo inactivo en el sistema. Nada que ver con finanzas. Si me hablaban de ingresos pasivos, probablemente habría pensado en el ingreso de datos a un servidor pasivo o alguna tontería así. No tenía ni idea de nada relacionado con inversiones, acciones, bienes raíces o libertad financiera. Era, y en parte sigo siendo, una analfabeta financiera. Irónico, considerando que se supone que somos gente educada, ¿no? Pero así era. Muy hábil con lo técnico. Muy torpe con el dinero. Ahora bien, hace unos meses asistí a un congreso de tecnología en un hotel de la Ciudad de México. Era uno de esos eventos anuales donde los profesionales de sistemas vamos a actualizarnos, hacer networking y, si tenemos suerte, conseguir algunos recuerdos corporativos en los stands. Tazas, plumas, stickers, ya saben. Yo andaba sola porque mis colegas de la oficina no pudieron ir. Después de una mañana de conferencias sobre ciberseguridad y desarrollo ágil, en la tarde había varios talleres simultáneos. Tenía marcado en la agenda un taller sobre nuevas metodologías de inteligencia artificial, Salón 5B según el programa. El hotel era enorme, con salones para eventos por todos lados. Y pues allí me ven, caminando rápidamente por los pasillos, medio perdida buscando el Salón 5B. Llegué unos minutos tarde porque la plática anterior se alargó. Vi una puerta entreabierta, con gente adentro, y un número 5 en la plaquita junto a la puerta. Sin pensarlo demasiado, me colé sigilosamente y tomé asiento en la última fila. Noté que el ambiente se sentía raro. Para empezar, no reconocía a nadie. En los eventos de sistemas generalmente uno ubica al menos de vista a otras personas de la industria. Es un círculo relativamente pequeño. Aquí nada, puros desconocidos. Además, en lugar de ver laptops abiertas y gente tuiteando las frases del expositor, como suele pasar en eventos tech, esta audiencia tenía cuadernos y bolígrafos, y escuchaban muy atentamente a un hombre trajeado, al frente que definitivamente no se parecía a los típicos ponentes de tecnología. Pensé que quizá era un taller con público más heterogéneo y que ya adentro reconocería el tema. Pero en la pantalla del proyector, en lugar de código o diagramas de arquitectura, vi una tabla con palabras que me sacaron de onda. Activo, pasivo, ingreso pasivo. Tardé unos segundos en darme cuenta de que, por una confusión de salas, no estaba en el taller de IA. Me había metido por error a un curso de educación financiera. Estuve a punto de salir de inmediato por la pena. Pero justo en ese momento escuché algo que me hizo quedarme clavada en la silla. El expositor, con entusiasmo de coach motivacional, decía: la clave para la libertad financiera es dejar de intercambiar tiempo por dinero. No trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. Aquello me sonó tan extraño y a la vez tan relevante porque era justo lo opuesto a lo que yo había hecho toda mi vida. Presté atención casi en contra de mi voluntad. Continuó hablando de cómo la mayoría de la gente solo tiene ingresos activos, su sueldo, básicamente, y que en cuanto dejan de trabajar, se acaba la entrada de dinero. Describió que los activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo, mientras que los pasivos te lo sacan. Dio ejemplos sencillos. Una propiedad en renta es un activo porque genera renta cada mes. Un coche de lujo es un pasivo porque solo genera gastos. Habló de inversiones, de acciones, de regalías, de todos esos conceptos que para muchos suenan básicos, pero para mí eran territorio desconocido. Y luego mencionó el término ingresos pasivos. Dinero que llega regularmente con poco o ningún esfuerzo continuo de tu parte, proveniente de activos que hayas creado o adquirido. Debo confesar que me sentí como Alicia cayendo por el agujero del conejo, pero en el mundo de las finanzas personales. Ahí estaba yo, con más de 10 años de carrera en ingeniería, sintiéndome una tonta por no saber algo tan básico para la vida adulta. ¿Cómo es posible que entendiera a la perfección algoritmos complejos, pero nunca había pensado en construir mi estabilidad financiera? Sentí un hormigueo de curiosidad, y un poco de miedo, al darme cuenta de lo vulnerable que podría ser dependiendo solo de un salario.
En lugar de salirme, me hundí más en la silla. Subí el cuello de mi sudadera para pasar desapercibida, y seguí escuchando atentamente, como si fuese una polizón en territorio ajeno. Pasaron quizá unos 20 minutos en los que absorbí toda la información que pude. Tomé notas mentales e incluso algunas en el cuadernito que nos dieron en la entrada del Congreso. Esos cuadernos corporativos que regalan, que por suerte traía en la mano al entrar. Aprendí términos que jamás había escuchado en mi entorno de sistemas. Flujo de efectivo, diversificación, libertad financiera, ROI, que descubrí no siempre significa Return on Investment, en siglas de programación jaja. Me sentía fuera de mi zona de confort, pero a la vez emocionada. Algo hizo clic dentro de mí en ese momento. Como cuando finalmente entiendes un código complicado. De pronto todo tiene sentido. Me di cuenta de que si bien amaba mi carrera y era buena en ella, estaba descuidando un área importantísima de mi vida, mi futuro financiero. Al final no me quedé hasta que acabara todo el curso, porque debía correr a mi verdadero taller de IA, al que terminé llegando tardísimo. Por cierto, pero esa probadita de información financiera me dejó pensativa. Salí del hotel aquel día con la cabeza hirviendo de ideas y preguntas. Recuerdo que esa noche apenas pude dormir. En lugar de contar ovejas, mi mente repasaba conceptos económicos y me cuestionaba cosas como: ¿cuáles son mis activos? ¿Tengo siquiera alguno? ¿O solo tengo pasivos? ¿Cómo demonios podría generar ingresos pasivos alguien como yo, que no sabe nada de negocios ni inversiones? Los días siguientes seguí con mi rutina normal en la oficina, pero con esas preguntas dando vueltas en mi cabeza. Me di cuenta de que, aparte de mi modesto ahorrillo en el banco, producto de años de guardar un poco de cada quincena por precaución, no tenía nada más. Todo mi dinero y mi seguridad provenían de mi trabajo diario en esa empresa. Si mañana perdía mi empleo, pensé yo ingenuamente, estaría en graves aprietos porque no tenía otras fuentes de ingreso. Esa sola idea me dio escalofríos. Así que me prometí a mí misma que empezaría a educarme sobre finanzas poco a poco. Tal vez leer algún libro para principiantes, o preguntarle a amigos de confianza que supieran del tema. Pero no imaginé que la vida misma me pondría a prueba muy pronto y de la manera más brusca. Resulta que en mi trabajo hubo cambios importantes. Yo llevaba más de 10 años trabajando en la misma compañía. Es una empresa mediana dedicada a servicios logísticos. No daré el nombre real por razones obvias. Digamos que se llama TransLogic SA para los fines de esta historia. Empecé allí poco después de graduarme de la universidad. Con el tiempo, fui creciendo de desarrolladora junior a senior, y eventualmente lideraba un pequeño equipo. Incluso diseñé varios de los sistemas internos clave que mantenían a TransLogic funcionando, desde el software de gestión de almacenes hasta la plataforma interna de rastreo de envíos. Mi antiguo jefe directo, llamémosle Carlos, era el gerente de TI, una persona muy capaz y, sobre todo, alguien que confiaba en mí. Con él tuve una relación de mentoría muy buena. Me dejaba mucha libertad para crear e innovar. Gracias a eso, pude desarrollar un sistema integral que conectaba todas las áreas de la empresa en una sola plataforma. Ese proyecto fue casi mi bebé. Pasé años perfeccionándolo, muchas noches sin dormir, desvelos solucionando bugs, añadiendo funcionalidades que los usuarios internos pedían. Para mí, más que un trabajo, era un logro personal. Y modestia aparte, ese sistema hizo que la operación de la empresa fuera mucho más eficiente. Todos lo usaban, desde almacén hasta finanzas. Bueno, pues un buen día nos informan que el director general de la empresa, el más alto jefe, por encima de todos, incluso de mi jefe Carlos, iba a cambiar. El director general anterior, con el que casi no tenía trato directo, se jubilaba y la junta directiva había contratado a alguien nuevo para ocupar su lugar. Desde que escuché la noticia sentí un pequeño nudo en el estómago, esa ansiedad de lo desconocido. Aunque yo no tratara día a día con el director general, un cambio así suele traer reestructuraciones. Mi jefe Carlos estaba tranquilo, me dijo: no te preocupes, los cambios de dirección pasan y nosotros a lo nuestro. Seguir haciendo bien el trabajo. Con eso me calmé y seguí a lo mío. Al menos por un tiempo. El nuevo director general entró unas semanas después. Lo llamaré Ramírez, porque tiene un apellido común, aunque no es el real. Desde su primer día, Ramírez vino con aires de grandeza, con ese típico estilo de: yo vengo a salvar esta empresa que ustedes no han sabido llevar al siguiente nivel. Era más joven de lo que imaginé para un puesto así, tal vez a sus mediados 30, lo cual significaba que era apenas un poco mayor que yo. Traía trajes caros, un reloj brillante y una actitud de sabelotodo que se percibía a kilómetros. Al principio quise darle el beneficio de la duda. Los primeros correos que envió a toda la compañía tenían un tono motivador pero al mismo tiempo ligeramente condescendiente. Frases como: vamos a reinventarnos, no nos debe temblar la mano en remover lo que no funcione, y los que no se adapten ya saben dónde está la puerta. Esa en particular me hizo ruido. Me pareció agresiva. En las primeras semanas, Ramírez organizó reuniones con cada departamento. Cuando le tocó reunirse con el área de TI, ahí estuve junto a mi jefe Carlos y mis compañeros cercanos. Recuerdo entrar a la sala de juntas, todos un poco nerviosos intentando causar buena impresión. Ramírez llegó 10 minutos tarde sin disculparse. Se sentó a la cabecera de la mesa e inmediatamente, antes de que pudiéramos presentarnos uno por uno, empezó a lanzar preguntas directas, casi como disparos.
¿Cuánto gastamos al año en infraestructura de TI? ¿Por qué necesitamos un equipo interno tan grande si podríamos subcontratar? ¿Qué proyectos entregables tienen para aumentar las utilidades? La atmósfera se puso tensa. Carlos, mi jefe, intentó explicarle de la manera más diplomática posible que el área de TI no solo es un gasto, sino un habilitador para toda la operación. Habló de nuestros sistemas internos, incluyendo el que yo desarrollé, como herramientas esenciales que permitían a la empresa funcionar de forma eficiente. Mientras Carlos hablaba, vi a Ramírez fruncir el ceño apenas disimulado. Parecía tener una idea muy distinta. Insinuó que éramos demasiado costosos y que tal vez convendría reducir personal o contratar servicios externos. En esa reunión, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente invisible. Ni siquiera alcancé a presentarme o hablar de lo que hacía. Ramírez no estaba interesado en conocer a las personas, solo veía números y cortes de presupuesto en su cabeza. Salimos de ahí con un mal sabor de boca. Mis compañeros estaban preocupados. Por mi parte, me quedé inquieta, pero pensé que tal vez era solo la llegada de un nuevo jefe, queriendo demostrar mano firme al inicio, como esos profesores estrictos el primer día de clases. Lamentablemente, no fue solo eso. Poco tiempo después de aquella reunión, anunciaron una reestructuración en varios departamentos, incluyendo el nuestro. Y para mi sorpresa, y la de muchos, mi jefe Carlos fue despedido. Oficialmente dijeron que decidió emprender nuevos retos o alguna frase corporativa maquillada, pero todos sabíamos que lo habían empujado a irse. Me dolió y me asustó. Carlos era no solo mi jefe, sino mi mentor y protector en la empresa. Él apreciaba mi trabajo y siempre me respaldó frente a la directiva. Con él fuera, sentí que me quedaba sin aliado en las alturas. Nos quedamos varios de mi equipo huérfanos de liderazgo, respondiendo interinamente a un gerente de otro departamento ajeno a TI, mientras decidían si contratarían a alguien más o reorganizaban todo. Pero el mismísimo Ramírez decidió asumir control directo de algunas áreas, entre ellas TI, mientras decidía qué hacer con nosotros. En la práctica, eso significaba que ahora yo le reportaba a Ramírez. La idea me ponía los pelos de punta, pero traté de mantener la calma y enfocarme en mi trabajo como siempre. Aquí es donde verdaderamente comenzaron mis problemas. Al principio intenté acercarme a Ramírez para presentarme formalmente, explicarle mi rol y los proyectos que llevaba. Pedí una cita en su agenda a través de su asistente, y milagrosamente me la dio, aunque solo por 15 minutos. Recuerdo entrar a su oficina con unos nervios terribles, pero decidida a caerle bien, o al menos mostrarle que yo podía ser valiosa para sus planes. Llevaba un reporte impreso de los sistemas que administraba, estadísticas de uso, logros y pendientes. Todo muy resumido para no aburrirlo. Él estaba al teléfono cuando entré. Discutiendo algo sobre acciones o ventas, no lo sé. Me hizo un gesto con la mano de que esperara de pie. Estuve ahí parada tal vez 5 minutos mientras terminaba su llamada, sintiéndome bastante tonta. Cuando colgó, ni siquiera me invitó a sentarme. Solo dijo, «A ver, ingeniera, ¿qué me traes?», con un tono entre impaciente y desdeñoso. Traté de sonreír y le extendí los papeles diciendo, «Quería presentarle un resumen del sistema integral que desarrollé para la compañía y los beneficios que ha traído, además de algunas ideas para mejorar aún más». No terminó de dejarme hablar. Tomó las hojas, les dio una ojeada rápida sin realmente leer nada y las dejó a un lado de su escritorio, como quien pone un portavasos. Luego, con una media sonrisa que me pareció casi sarcástica, dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mira. Perdón, ¿tu nombre era?» Ni siquiera recordaba mi nombre, pese a que se lo habíamos dicho en la reunión, y además yo llevaba 10 años ahí. «Ah, sí, mira, Ximena. No me llamo Ximena, pero usaré ese nombre. Entiendo que estés muy orgullosa de tu trabajo, pero debes entender algo. Nada en esta empresa es insustituible. Los sistemas, las personas, todo se puede reemplazar. Lo que a mí me importa son resultados en la utilidad de la compañía. Si tu sistema es tan bueno como dices, deberá reflejarse en ahorros o ganancias tangibles. Si no, no me interesa. Para todo lo demás, ya contrataremos a quien podamos o compremos algún software ya hecho. No necesitamos estar inventando el hilo negro». Recibí esas palabras con una mezcla de shock e indignación disfrazada tras mi cara de «Ok, entiendo». Sentí como si me dieran una cachetada con guante blanco. ¿Que no necesitaban inventar el hilo negro? Pero si mi sistema era ese hilo negro que mantenía unida a la empresa. Tragué saliva y traté de explicarle, con toda la serenidad que pude reunir, que de hecho mi sistema había reducido en un 30% los tiempos de proceso y evitado la compra de licencias costosas de software externo, lo que había ahorrado bastante dinero a la empresa a lo largo de los años. Él me miró con fastidio, como quien escucha a un niño dar excusas. Me respondió algo como, «Mira, Ximena, aprecio tu entusiasmo, pero ya veré los números con finanzas. Gracias, puedes retirarte». Salí de su oficina con las orejas calientes y el corazón encogido. Esa fue la primera de muchas interacciones desagradables con Ramírez. A partir de entonces, sentí que me tenía en la mira, pero no de la forma positiva. Cada semana había algo. Si mi equipo necesitaba aprobación para comprar nuevos servidores o servicios en la nube, él lo negaba argumentando que era muy caro, o seguro podemos arreglárnoslas con lo que hay. Empezó a meterse en nuestras decisiones técnicas sin tener idea, imponiendo soluciones más baratas que a la larga salían peor. Si yo enviaba un correo proponiendo alguna mejora o reporte, rara vez respondía,
y cuando lo hacía era para cuestionar la relevancia de mi propuesta en tono mordaz. Poco a poco me fue relegando. Antes yo solía participar en reuniones con otros departamentos para coordinar mejoras al sistema, pero de pronto dejé de ser invitada. Me enteraba por terceros que Ramírez personalmente se reunía con algunos gerentes, y cuando yo preguntaba si debía asistir, se me decía que el director general así lo pidió, que él luego me informaría si necesitaba algo de TI. Básicamente me aisló. Hubo un episodio que me dolió especialmente. Uno de los módulos del sistema que creé estaba relacionado con los clientes, una plataforma web donde nuestros clientes podían ingresar para ver el estatus de sus envíos en tiempo real. Eso lo desarrollé yo prácticamente sola, y había sido un éxito con los clientes, porque redujo muchísimas llamadas de consulta y mejoró la satisfacción. Pues bien, Ramírez decidió contratar a una agencia externa de desarrollo para modernizar esa plataforma porque, según él, la nuestra se veía muy casera. Ni siquiera nos consultó a mí o a mi equipo antes de tomar la decisión. Un día solo nos anunció: vamos a migrar el portal de clientes a una solución de tal agencia. Ellos se encargarán. Ustedes solo pásenles los datos que requieran. Fue un balde de agua fría, porque ese portal era como mi criatura, y además funcionaba bien. Intenté argumentar que si la preocupación era el aspecto visual o algunas funcionalidades, nosotros mismos podíamos mejorarlo sin incurrir en tanto gasto de contratar externos. Le presenté un plan de mejora con tiempos y costos, que resultaba mucho más barato de lo que esa agencia seguramente cobraría. ¿Su respuesta? Un correo escueto que decía: decisión tomada. Concéntrate en tus otras tareas. Ni siquiera cese a nadie, solo para mí, como un regaño personal. Esa noche lloré de frustración en mi casa. Empezaba a sentir que todo el esfuerzo y cariño que había puesto en mi trabajo por años se desmoronaba por culpa de un tipo nuevo con complejo de sabelotodo. Me sentía impotente. Para colmo, la llegada de Ramírez había traído un ambiente enrarecido. Muchos compañeros estaban renunciando por la presión. Otros fueron despedidos en recortes. La incertidumbre era la nueva normalidad. Cada día que entraba a la oficina, sentía un nudo en el estómago pensando: ¿y si hoy sigue mi turno de ser despedida? Fue en esos días oscuros cuando volvieron a mí las ideas de aquella conferencia accidental de educación financiera. Especialmente esa frase: no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y la noción de activos. Empecé a pensar: ¿cuál es mi activo? Y la respuesta estaba frente a mí: el sistema que había creado para la empresa. Era mi obra, mi creación intelectual. Claro, lo hice mientras era empleada, pero en ese momento empecé a cuestionar las implicaciones de eso. Honestamente, hasta antes de que Ramírez llegara, nunca se me ocurrió pensar en mi trabajo como algo mío fuera del orgullo profesional. Pero su actitud me hizo sentir que yo no tenía ningún control ni reconocimiento sobre algo a lo que había dedicado años de mi vida. Y peor aún, que podrían quitármelo o reemplazarlo en cualquier momento sin agradecer siquiera. Así que, motivada por una mezcla de resentimiento y prudencia, comencé a investigar discretamente mis derechos sobre ese software. Sé que suena raro porque usualmente cuando creas algo para la empresa es dueña de ello. Pero resulta que la realidad puede ser más compleja. Depende de contratos, de si hay registros de propiedad intelectual, patentes, etc. Le escribí sin dar muchos detalles específicos a un amigo de la universidad que es abogado especializado en propiedad intelectual. ¿Quién lo diría? El típico compañero que uno nunca imaginó necesitar resultó ser mi salvavidas. Le pregunté algo así como: oye, pregunta hipotética. Si una persona desarrolla un software original para la empresa donde trabaja, pero la empresa nunca registró nada ni le hizo firmar nada específico sobre ese software, ¿esa persona podría llegar a patentarlo o registrarlo por su cuenta? Él tardó en responderme unos días. Y yo ya me estaba arrepintiendo de haber preguntado, con miedo de estar haciendo algo éticamente cuestionable. Pero su respuesta fue alentadora. Me dijo que, aunque en muchos casos la propiedad pertenece al empleador, si en mi contrato no había una cláusula de propiedad intelectual, muchas empresas las tienen. Pero en mi empresa mediana tal vez no lo habían previsto. Cabía la posibilidad de que como desarrolladora original, yo tuviera derechos sobre la obra, especialmente si el software era algo único y no simplemente una derivación de herramientas que la empresa ya tuviera. Revisé mi contrato con lupa. Era el contrato original de hace 10 años, y efectivamente, para mi sorpresa, no había ni una sola mención de propiedad intelectual o cesión de derechos sobre desarrollos tecnológicos. Supongo que cuando me contrataron ni siquiera imaginaron que haríamos desarrollos propios tan importantes. Pensaban que usaríamos herramientas comerciales, así que no se preocuparon por ese detalle en el contrato. Mi corazón empezó a acelerarse cuando confirmé esto. Sentí ese cosquilleo de travesura peligrosa, pero emocionante. Aún así, quería estar segura. Con la información de mi amigo, decidí dar un paso más formal. Iniciar el proceso para patentar mi sistema a mi nombre. No fue algo de un día para otro. Tuve que documentar que efectivamente yo era la autora del software, describir su funcionamiento, etc. Lo bueno es que como tenía tantos años trabajándolo, tenía un montón de pruebas, líneas de código originales con mi nombre, correos donde yo enviaba actualizaciones, incluso presentaciones internas donde figuraba yo como líder del proyecto. Todo eso me ayudó. Contraté confidencialmente a un despacho legal pequeño, recomendado por mi amigo, con descuento de amigos y familia,
para que me asistieran en la solicitud de patente o registro de derecho de autor de software, lo que procediera. Obviamente, todo lo pagué de mi bolsa y lo hice fuera del horario laboral, en silencio total. Usé un poco de mis ahorros para esto, considerándolo una inversión a seguro de vida. Al mismo tiempo, empecé a preparar algo más. Transformé ese proyecto personal en la base de una idea de negocio. Básicamente, constituí una pequeña empresa a mi nombre cuyo único activo inicialmente sería ese software. Le puse un nombre medio genérico para no levantar sospechas. Algo como Sistemas Integrados de Logística Aplicada, SILA, pero que en papel era una entidad legal separada. El proceso de registro tardó varias semanas. Afortunadamente, en México el registro de software no es tan complicado como una patente industrial, que puede tardar años. Pude registrar los derechos de autor de mi código a mi favor. El día que tuve los papeles en la mano, sentí que recuperaba el control de mi vida profesional. Ahí estaba. Un título que decía que yo, o más bien mi recién creada empresita, era la dueña legal del Sistema X. No diré el nombre real, pero imaginemos que se llama Logístico. Tenía oficialmente la sartén por el mango, aunque nadie más lo sabía. Con ese registro en mano, preparé la siguiente fase: elaborar un esquema de licenciamiento. Básicamente, convertí mi sistema en un producto que mi nueva empresa, SILA, podía licenciar a terceros. Y por supuesto, el primer tercero sería, ironías de la vida, mi empleador actual TransLogic. Hice todo de forma legal, con asesoría. Redacté un contrato de licencia estándar donde SILA otorgaba a TransLogic el derecho de uso del software logístico, por un periodo determinado, a cambio de cierta cuota. Claramente, nunca se lo presenté a TransLogic en ese momento. Seguía todo en mi cajón secreto. Pero lo tenía listo. Incluí una cláusula de que la licencia inicial gratuita expiraría en determinada fecha, después de la cual necesitarían pagar para renovar. La idea era que, en caso de que yo me fuera de la empresa, ya fuera por renuncia o despido, pudiera activar ese mecanismo. Sé que suena maquiavélico. Nunca quise llegar a usarlo realmente si no era necesario. De hecho, una parte de mí aún esperaba que las cosas mejoraran, que Ramírez recapacitara o que yo pudiera salir de ahí en buenos términos eventualmente, o incluso que me diera miedo apretar el botón cuando llegara el momento. Pero al menos ahora tenía un plan B y eso me daba cierta tranquilidad cada mañana al ir al trabajo. La tensión con Ramírez continuó. Pasé unos meses muy difíciles emocionalmente. Llegué a enfermarme del estrés, migrañas constantes, gastritis nerviosa. Primera vez en mi vida que tuve que tomar medicamento para el estómago por estrés. Mi rendimiento obviamente bajó, pero hacía lo posible por cumplir. En silencio, yo mantenía el sistema logístico funcionando perfectamente porque, mal que bien, todos en la operativa dependían de él. Irónicamente, ese sistema que Ramírez desestimaba era el que le permitía saber los indicadores de negocio en sus juntas directivas, pero estoy segura de que ni se daba cuenta de que era mi sistema haciéndolo posible. Llegamos así al clímax de esta historia. Un lunes particularmente pesado, después de un fin de semana donde tuve que conectarme a arreglar un problema urgente, porque la agencia externa que contrató Ramírez hizo mal una integración y afectó parte de nuestro sistema. Oh, la ironía. Llegué a la oficina con pocas horas de sueño. Ese día Ramírez estaba de un humor de perros por alguna razón ajena. Creo que hubo una pérdida de un cliente importante y obviamente estaba buscando a quién culpar. Yo trabajaba en lo mío cuando me mandó llamar a su oficina a través de su secretaria. Sentí un vuelco en el estómago. Pasé por el pasillo y vi al director de RH, Recursos Humanos, parado cerca de la puerta con unos papeles. Ahí supe que algo andaba mal. Efectivamente, en cuanto entré vi también al jefe de RH sentado ahí. Mi corazón latía con fuerza. Ramírez ni siquiera me pidió que me sentara esta vez. Con una frialdad impresionante y sin muchos rodeos, me dijeron que la empresa prescindiría de mis servicios. Así, tal cual. Sin explicación clara, sin previo aviso, sin siquiera un «gracias por estos 10 años». Creo que ni escuché la mitad de las cosas genéricas que decían porque en mi cabeza solo resonaba un zumbido y la voz interior gritando «¡Me están corriendo! ¡Me están corriendo!». Atiné a preguntar con la voz quebrada cuál era la razón, que si había hecho algo mal. Ramírez, sin siquiera mirarme a los ojos, respondió algo así como «cambios organizacionales. Ya te lo habíamos dicho, la empresa se está reinventando y necesitamos gente con un perfil diferente para esta nueva etapa». Una frase tan ensayada que casi pude verla escrita en un manual de cómo despedir sin dar motivos para evitar demandas. Recursos Humanos me pasó un documento de liquidación. Afortunadamente al menos estaban cumpliendo con la ley en eso. Me ofrecían la indemnización de ley por despido injustificado. Yo estaba tan aturdida y enfadada que apenas pude articular que lo consideraba injusto, que después de todo lo que había aportado, merecía al menos una explicación decente. Ramírez soltó algo venenoso como, «Tu aporte ya no es relevante para donde nos dirigimos. Gracias por tu trabajo. Te deseamos éxito». Quise decir muchas cosas en ese instante. Recordarle que gracias a mi sistema la empresa existía tal como era, que él era un idiota ingrato, que a la larga vería la metida de pata que estaba cometiendo. Pero me contuve. Solo asentí luchando por no llorar frente a ellos. Firmé los papeles de liquidación con mano temblorosa, y así, de simple y cruel, me vi saliendo de la oficina cargando una caja con algunas cosas personales, mientras algunos compañeros observaban con
Miradas de sorpresa y pena. Recuerdo que mientras caminaba por el pasillo escoltada por una persona de RH, como si fuera una delincuente a la que no se le puede dejar sola ni un segundo tras ser despedida. Vi a un par de colegas de otras áreas que se me quedaron viendo con ojos tristes. Uno de ellos intentó sonreírme en señal de apoyo. La otra me dio un abrazo rápido susurrándome, «Lo siento mucho, no es justo». Y también alcancé a ver a unos cuantos que habían sido aliados de Ramírez, porque sí, lamentablemente siempre hay quienes se alinean con el poder en turno. Y puedo jurar que vi una expresión de satisfacción en sus caras, como de una menos. Ese recuerdo me llenó de rabia y dolor, pero seguí caminando con la cabeza lo más en alto que pude, tratando de mantener la dignidad en lo posible. Al salir por la puerta principal aquella tarde, sentí que el mundo se me venía abajo. 10 años de mi vida, ¿para qué? Para que un tipo llegara a desmantelar todo y echarme a la calle sin miramientos. Me sentí humillada, enojada, impotente. Pero curiosamente también había dentro de mí una chispa distinta. Una furia fría y clara, pero no desesperada. Porque a diferencia de la mayoría de la gente que es despedida de improviso, yo tenía un as bajo la manga. Mientras manejaba de regreso a casa ese día, con las lágrimas ya corriéndome por las mejillas de pura rabia acumulada, empecé a sonreír siniestramente al recordar. Ellos no lo saben, pero el sistema es mío. Y estaba a punto de enterarse. No voy a mentir, esa semana tras el despido fue una montaña rusa emocional. Un día despertaba llorando sintiéndome fracasada, preocupada por mi futuro, pensando, ¿y si mi plan no funciona? ¿Y si me demandan? ¿Y si arruiné mi carrera para siempre? Otro día me levantaba optimista, incluso emocionada por lo que estaba por venir. Reuní fuerzas y me recordé a mí misma que yo tenía valor, que mi conocimiento y mis creaciones valían. Recordé todas esas noches sin dormir construyendo logístico, y cómo lo hice por amor al arte. Sí, pero también con la ingenua creencia de que la empresa me valoraría siempre. Ya no más ingenuidad. Ahora era tiempo de pensar como persona de negocios, como alguien que se convierte en dueña de su propio destino. La licencia de uso que había otorgado gratuitamente a Translogic, sin que ellos lo supieran, claro, estaba programada para expirar el siguiente martes después de mi despido. Porque el martes. Fue un poco arbitrario pero estratégico. Me despidieron el lunes. Yo había previsto que una fecha muy cercana aseguraría que sintieran el golpe rápido, pero dando tiempo a que notaran que yo ya no estaba para salvarles el pellejo. Además, muchas actualizaciones críticas las hacíamos en martes por algún motivo operacional, así que pensé que sería el momento en que más dependieran del sistema funcionando plenamente. Pasé ese fin de semana reconfigurando algunas cosas desde mi casa. Tenía aún acceso remoto a algunas herramientas, que, ojo, era mi responsabilidad legítima. No estaba hackeando nada. Simplemente tenía credenciales administrativas que nadie había revocado todavía, supongo que por descuido en recursos humanos o TI, dado que me fui abruptamente. No hice nada malicioso, no piensen que planteé un virus ni nada así. Simplemente verifiqué que el módulo de licenciamiento que había integrado meses atrás estuviera listo para hacer su magia. Ese módulo, básicamente, haría que, al expirar la fecha, los usuarios vieran un mensaje al intentar acceder indicando que la licencia había expirado y debían contactar al proveedor para renovarla. Ese proveedor ahora era mi nueva compañía Sila, cuyos datos de contacto aparecerían en la pantalla. Elegante y sin ensuciarme las manos directamente en ese momento. También aseguré que hubiera un respaldo completo del sistema en mis servidores personales. No fuera a ser que luego los de mi ex empresa quisieran jugar sucio ellos. Llegó el lunes siguiente. Un lunes en el que por primera vez en mucho tiempo no tenía que ir a la oficina. Fue agridulce. Me sentía todavía herida, pero traté de relajarme sabiendo lo que venía. Me fui a desayunar unos chilaquiles con café, tratando de despejar la mente y prepararme para cualquier eventualidad. Mantuve mi teléfono cerca todo el día, esperando noticias. Pero ese lunes todo siguió aparentemente normal. Supongo que en la empresa aún no resentían mi ausencia porque los sistemas seguían funcionando y quizá algunos pensaban que yo estaba de vacaciones o algo. Quién sabe si Ramírez informó de inmediato a todos que me había ido. Y entonces llegó el martes D, por día D o dramático como prefieran. El sistema tenía programado expirar exactamente a las 10:00 am. En punto de esa hora, todos los módulos críticos de logístico se bloquearían de forma segura. No es que dejaran de funcionar abruptamente causando pérdida de datos ni nada catastrófico, simplemente aparecería una pantalla de bloqueo impidiendo el acceso, con el mensaje de la licencia expirada. A las 10:05 am, mi teléfono empezó a explotar en notificaciones. Primero, mensajes de mi excompañera del equipo de TI. Oye, ¿sabes algo de que el sistema pide una licencia? Aquí todo el mundo está vuelto loco, no podemos entrar a nada. Vi ese mensaje aparecer y, lo admito, mi corazón dio un brinco tanto de adrenalina como de satisfacción. Respiré hondo para calmarme y decidí no contestar de inmediato. Luego llamadas, sonó mi teléfono y vi el número de la oficina. Reconocí el conmutador. No contesté la primera ni la segunda. Estaba esperando la llamada adecuada. Y llegó. Era el número de la asistente de dirección, la secretaria de Ramírez. Esa sí contesté, poniendo mi mejor voz de cordialidad profesional. Bueno, dije, como si no supiera de qué se podía tratar. Del otro lado escuché la voz apresurada de la asistente, a quien conocía bien. Hola. Jimena, buenos días.
Disculpa la molestia, habla Laura, la asistente del director general. El licenciado Ramírez te envía saludos y pregunta. La pobre sonaba nerviosa, no sabía ni cómo plantearlo. No. Pregunta que si podrías venir hoy a la oficina, lo antes posible. Tenemos un asunto urgente con el sistema que manejabas. Creo que salió un mensaje raro de licencia o algo así y... Bueno, nos sería de gran ayuda si pudieras venir a revisar. Debo haber sonreído como villana de película en ese momento. Pero controlé mi voz para sonar sorprendida, quizás un poco confundida. Oh, entiendo. Sí, noté algunos mensajes. Pues Laura, con gusto les ayudaría, pero como sabes ya no trabajo ahí desde la semana pasada. Dejé caer esa frase con falsa inocencia. Ella se apresuró a responder que sí. Estaba al tanto y lamentaba mucho cómo se dieron las cosas. Bla bla. Pero que el director le había pedido expresamente que me llamara para ver si podía asistir como asesora externa, por ese día mientras resolvían el problema. Incluso mencionó algo de que por supuesto me pagarían mis honorarios por el día. Casi solté una carcajada. Ahora resulta que me necesitaban. Y estaban dispuestos a pagarme por un día lo que no quisieron pagarme como empleada fiel por años. No quise alargar la agonía de Laura porque al final ella siempre fue amable conmigo. Le dije en tono neutral. Está bien, déjame ver mi agenda. ¿Agenda de desempleada? Tenía toda la disponibilidad del mundo, pero me hice la interesante. Creo que sí podría pasar en un par de horas. Ella, aliviada, respondió que genial, que a la 1 de la tarde entonces, y que avisaría a la junta directiva, y al director colgué, y literalmente grité de la emoción apenas apreté el botón. Era una mezcla de triunfo, de adrenalina pura recorriendo mis venas. Corrí al espejo, me veía las mejillas ruborizadas de la excitación del momento. Tomé aire, me calmé, y empecé a planear mi gran entrada. Decidí vestirme con algo de lo más elegante que tuviera a mano. No porque necesitara impresionar con ropa. Digo, soy ingeniera, estoy más cómoda en jeans y playera geek. Pero sentí que la ocasión ameritaba un power outfit. Encontré un traje sastre color azul marino que usaba en eventos formales, con decirles que tenía telarañas de lo poco que lo uso. Planché una blusa blanca y me até el cabello en una cola de caballo alta. Quería verme profesional, segura, casi como si fuera yo la directora general ahora. Era un poco teatral, sí, pero estaba disfrutando cada segundo de esta mini venganza. Llegué a la empresa a la 1 p.m. en punto, cargando mi laptop personal y una carpeta con copias del contrato de licencia. Mis condiciones, básicamente. El guardia de seguridad de la entrada me reconoció y me saludó medio confundido, porque supongo que supo que me despidieron, pero ya le habían de haber avisado que volvería como visitante. Me dio un gafete de visitante. Ironías de la vida. Ahora era visita en el lugar que fue mi segunda casa por años. Subí al piso de la dirección y ahí estaba Laura esperándome, más tensa que nunca. Me dijo que la reunión sería con la junta directiva en la sala principal, y que el director Ramírez estaba también invitado, pero que no sabía si se presentaría porque había estado ocupado toda la mañana. Ajá. Seguro estaba escondido en su oficina muriendo de pánico o de orgullo. Antes de entrar al salón, respiré hondo. Me dije a mí misma, este es tu momento, no tengas miedo. Sentí como si esa nerd insegura que fui se quedara fuera y entrara en mí una mujer segura y dueña de sí misma. Abrí la puerta con determinación. Ahí estaban alrededor de la gran mesa ovalada unos 7 u 8 miembros de la junta directiva, entre ellos el presidente de la junta, a quien había visto solo un par de veces en eventos grandes. También estaba el director financiero y el de operaciones. Todos con caras serias, de preocupación mezclada con alivio al verme entrar. Algunos me saludaron con un asentimiento. Pude notar que ninguno sabía realmente cómo dirigirse a mí. Después de todo, yo era la empleada despedida, convertida en salvavidas de emergencia. Me invitaron a sentarme. Yo, aún con mi porte digno, tomé asiento y coloqué mi laptop y mi carpeta sobre la mesa. Comenzaron agradeciéndome por venir tan pronto y pidieron una disculpa, por llamarme de improviso de esa manera. El presidente de la junta fue quien habló principalmente. Me dijo algo así como, sabemos que ya no formas parte de la empresa y lamentamos mucho cómo sucedió tu salida. Miró de reojo a los demás como incómodo. Pero nos encontramos ante una situación crítica con el sistema que desarrollaste. Tenemos entendido que fuiste la principal arquitecta de esa plataforma y que sin ti no hemos logrado resolverlo. Yo asentía serenamente mientras lo escuchaba, como quien escucha al paciente explicar los síntomas antes de dar un diagnóstico. Por dentro estaba disfrutando el momento, pero me mantuve profesional. Me preguntaron si sabía cuál podría ser el problema, pues aparentemente todo estaba en orden hasta que apareció un mensaje solicitando una licencia que nadie tenía conocimiento de que existía. Ahí fue donde finalmente dejé caer mi pequeña bomba de verdad. Con voz clara, expliqué. Así es, el mensaje que apareció no es un error, es una funcionalidad del sistema. Verán, el software logístico fue un desarrollo original mío, y hace un tiempo procedí a registrar legalmente los derechos de autor a través de mi propia empresa. Subsecuentemente, otorgué a Translogic una licencia de uso. Hice una pequeña pausa para apreciar las expresiones de asombro contenida que empezaban a dibujarse en algunos rostros. Continué. Por desgracia, esa licencia expiró recientemente. Lo que ustedes están viendo es simplemente el mecanismo de protección que se activa cuando la licencia no ha sido renovada. Hubo un silencio sepulcral unos instantes. Podía escuchar el tic-tac de un reloj en la pared.
El director financiero, un señor con gafas que siempre me cayó bien, se inclinó hacia adelante y preguntó con cautela. Perdón, ¿cómo que tu propia empresa? ¿Tú tienes una empresa que es dueña del software? Asentí y le di la misma explicación con otras palabras, que al ver que no había una protección legal previa y dado mi rol autoral, había registrado el software a mi nombre. Bueno, al de mi empresa Sila. Aclaré que no había hecho nada ilegal, todo estaba conforme a la ley. Y que era una práctica no tan inusual. Algo adorné ahí. Quizás exagerando la normalidad de la situación, jaja. Las caras lo decían todo. Incredulidad. A algunos casi les daba risa de lo increíble de la situación. Otros se veían preocupados haciendo cálculos mentales de las implicaciones. Uno de los directivos, creo que el de operaciones, tenía una mirada medio furiosa. Supongo pensando en la pérdida de dinero por la interrupción. Pero curiosamente nadie se puso a gritarme ni a acusarme en ese momento. Estaban en modo resolvamos la crisis. El presidente de la junta carraspeó y dijo, bueno, gracias por explicarlo, ingeniera. Entonces, me imagino que tú tienes la capacidad de reactivar la licencia. Ahí vi mi oportunidad. La que había estado esperando durante todos esos días. Con calma, abrí mi carpeta y saqué el contrato de licencia que había preparado. Repartí copias a los presentes como quien reparte una propuesta formal, lo era. Les expliqué. Por supuesto, mi empresa Sila está dispuesta a otorgar una renovación de la licencia para que el software siga operando sin contratiempos. En ese documento están las condiciones de dicha licencia, básicamente un acuerdo comercial estándar. Vi a varios leer las hojas rápidamente, otros solo hojeaban buscando la cifra en cuestión. Porque claro, ahí estaba el meollo, el costo. No lo voy a negar, puse una cantidad alta. Consideré los años de uso gratuito que ya habían tenido, el valor que aportaba mi sistema a la operación, y sinceramente, el trago amargo que me hicieron pasar. No regalé nada. Era una cantidad en dólares por una licencia anual, con opción a multiaño con ligera reducción. Sí, me lo tomé en serio y preparé todo un esquema. Alguien prácticamente jadeó al ver la cifra. Esto es bastante dinero, dijo el de operaciones con el ceño fruncido. Yo me encogí de hombros levemente, manteniendo la compostura. Es un software crítico, señores. Pueden compararlo con lo que costaría implementar una solución nueva de cero o comprar algún paquete existente y adaptar todo. Sinceramente creo que encontrarán mi propuesta bastante razonable en comparación. Además, conozco a la perfección el sistema y ofrezco soporte técnico personalizado, cosa que no obtendrían tan fácilmente con un proveedor externo genérico. Esa última parte la dije casi con sorna, porque era evidente. Me necesitaban. Hubo intercambio de miradas entre los directivos. Algunos murmuraban cosas como, ¿y ahora qué hacemos? O no podemos tener la operación parada mucho tiempo más. Uno preguntó directamente, ¿en cuánto tiempo puedes reactivar el sistema si acordamos esto? Yo respondí, en cuanto firmemos el acuerdo y se procese el pago inicial, les proporciono de inmediato una clave de licencia nueva. Técnicamente, la reactivación es instantánea. Noté que nadie mencionaba el nombre de Ramírez, ni lo buscaban. Era evidente que o él había preferido no aparecer porque era el responsable del lío, o la junta no quería involucrarlo en ese momento. En cualquier caso, yo tampoco lo mencioné. Me centré en hablar con quienes sí estaban ahí. El presidente de la junta asintió lentamente y dijo, entendemos. Esto es altamente irregular. Pero dadas las circunstancias, necesitamos solucionar el problema ya mismo. Luego, adoptando un tono más formal pero amable, me dijo, ¿te importaría esperar unos minutos afuera mientras deliberamos entre nosotros? Claro que no me importaba. De hecho, necesitaba tomar un poco de aire. Asentí, recogí mi laptop, dejé la carpeta con ellos a propósito, y salí diciendo, con permiso, tómense el tiempo que necesiten. Una vez fuera, Laura me ofreció un vaso de agua. Me lo tomé de un trago. No me había dado cuenta de lo seca que tenía la garganta. Fueron tal vez 10 o 15 minutos, pero se sintieron más largos. Me mantuve cerca de la puerta. No pude resistir afinar el oído un poco. Se escuchaban voces elevadas discutiendo. No distinguía frases completas, solo algún que otro fragmento. No hay de otra. ¿Cómo dejamos que pasara esto? Vi una locura, pero... Y en eso sí escuché claramente a alguien, que me pareció la voz de operaciones, diciendo el apellido de Ramírez con desprecio. Ramírez nos metió en esto. Es insostenible. Después de eso oí un golpe fuerte, como de alguien dando un manotazo en la mesa, y luego un grito. Ese grito fue inconfundible. Era Ramírez. O mejor dicho, el exdirector Ramírez, descontrolado. ¿Cómo se atreven? Esto es un chantaje, yo... Su voz se cortó abruptamente, seguido de lo que sonó como puertas azotándose. Creo que nunca sabré exactamente qué pasó en esos instantes, pero mi imaginación dibuja la escena. Seguramente la junta lo confrontó. Tal vez él irrumpió al enterarse de que estaban a punto de aceptar mis términos. Intentó patalear algo, y lo mandaron callar o incluso lo echaron de la sala a gritos. Son conjeturas, pero lo que supe con certeza poco después es que su destino quedó sellado en ese momento. Cuando me pidieron pasar de nuevo, el ambiente era tenso pero ya sin gritos. Entré con mi mejor cara neutral, aunque por dentro ya sentía la adrenalina bajando y un cansancio mezclado con alivio. El presidente de la junta tenía el contrato de licencia en la mano, firmado. Me extendió la mano y dijo, tenemos un trato. Procederemos con la transferencia de pago de inmediato y,
Queremos informarte de paso que el licenciado Ramírez ha sido removido de su cargo en este mismo momento. Añadió algo sobre estar agradecidos, de que yo hubiera venido a ayudarlos y que deseaban mantener una relación cordial y profesional conmigo hacia adelante, dado que ahora yo era una proveedora externa. No voy a negar que escuchar que habían despedido a Ramírez me dio una satisfacción indescriptible. Traté de no mostrarlo demasiado, pero debo haber sonreído ligeramente al decir, entiendo. Lamento que las cosas hayan llegado a este punto, pero me alegra que podamos seguir colaborando en esta nueva modalidad. Colaborando. Ajá. Colaborando mi trasero. Yo les estaba salvando el pellejo y ellos pagando, así de simple, pero sonó bien decirlo así. Firmamos los documentos de mi lado también. Todo quedó formalizado en cuestión de minutos. Llamaron a finanzas para que procesaran el pago urgente, bendito Internet Banking. Mientras hacían eso, conecté mi laptop para preparar la nueva clave de licencia. En cuanto confirmaron la transferencia, ni tardos ni perezosos, obviamente no querían esperar ni un minuto más con el sistema caído. Ingresé a la consola de administración de licencias y generé el código de activación correspondiente para otro año más. Lo apunté en la pizarra que estaba en la sala y les dije, ahí está la clave. Pueden ingresarla ustedes mismos, o si quieren lo hago yo. Uno de los de TI que habían llamado, hasta ese momento noté que había entrado corriendo uno de mis ex compañeros de TI a la sala, seguramente para oír el veredicto, tomó la clave y salió disparado a activarla. En cuestión de minutos, recibieron confirmación desde operaciones. El sistema estaba funcionando de nuevo, la vida seguía, el caos se disipaba. Hubo suspiros de alivio. Yo empecé a guardar mis cosas tranquilamente. El presidente de la junta me dio las gracias de nuevo, estrechándome la mano con calidez esta vez, casi con camaradería. Algunos otros miembros de la junta también me estrecharon la mano al salir. Incluso vi sonrisas de cierto respeto que antes nunca me habían dedicado. Antes apenas sabían quién era esa chica de sistemas. Supongo. Cuando salí de la sala, algunos de los empleados que sabían lo que pasaba me miraron como si fuera una heroína regresando de la batalla. Entre ellos vi a varios de aquellos que me habían visto salir una semana antes con mi caja en brazos. Uno incluso soltó un espontáneo aplauso. No bromeo. Fueron apenas un par de palmadas tímidas hasta que otro le dijo algo y paró, pero para mí significó mucho. Yo solo asentí en general, como agradeciendo el gesto, con una mezcla de orgullo y humildad fingida. Pregunté casualmente por Ramírez, como quien no quiere la cosa. Laura, la asistente, me respondió en voz bajita mientras me acompañaba a la salida. El señor Ramírez abandonó el edificio hace unos minutos. Lo despidieron. Se le veía aún conmocionada porque supongo nadie espera que corran al gran jefe de un momento a otro. Le puse una mano en el hombro y le dije que lo sentía. Por la incertidumbre que venía para ella, supongo. No por él, desde luego. Bajé en el elevador. Pasé por recepción para devolver mi gafete de visitante. Antes de salir, me detuve un instante justo frente a la puerta principal de vidrio, donde días antes me había ido con la cabeza gacha. Esta vez, salí con la frente en alto, sintiendo el sol en la cara y una paz interior tremenda. Afuera del edificio, ya en la calle, di unos cuantos pasos y luego no aguanté más. Solté una risa. Primero bajito y luego una carcajada enorme que espero nadie haya visto raro. Era la risa de la liberación, de la justicia poética. En los días que siguieron se formalizó más la relación contractual. Me depositaron lo acordado. Cuando vi el monto en mi cuenta casi lloro. Era más de lo que ganaba en un año de sueldo ahí, por un año de licencia pagada por adelantado. Y acordamos que yo fungiría como proveedora de soporte cuando se requiriera, bajo mis propios términos. Básicamente me convertí en consultora independiente. La junta directiva incluso insinuó que esperaban seguir contando con mis servicios a largo plazo, y casi me trataron como socio estratégico en algunas charlas posteriores. Vaya cambio, ¿no? De empleada prescindible a proveedora valiosa en cuestión de días. Lo mejor de todo, en términos personales, es que ahora sí tengo ese ingreso pasivo del que hablaban en aquel curso de finanzas. Porque más allá de ese primer pago, mientras la empresa siga usando mi software, tendrán que pagar por la licencia cada año o cada periodo que hayamos establecido. Y aunque eventualmente decidieran migrar a otra solución, lo cual no es tan sencillo, pues tendrían que invertir tiempo y dinero en desarrollar o adaptar otro sistema a su medida. Ese tiempo yo ya habré ganado algo y tendré probablemente otros clientes. Sí, porque esto me abrió los ojos. Me di cuenta de que mi caso no es único. Muchas empresas medianas no protegen ni valoran el software interno que personas talentosas crean. Ahora planeo ofrecer licencias de mi sistema a otras empresas similares, adaptarlo, mejorarlo, quizá convertirlo en mi propio producto comercial más amplio. Irónicamente, Ramírez con su torpeza me empujó fuera del nido para emprender por mi cuenta, algo que jamás hubiera imaginado hacer. He aprendido muchísimo de todo esto. Primero, aprendí que por muy técnica y nerd que seas, el conocimiento financiero y legal básico es vital para sobrevivir en el mundo real corporativo. Que uno no debe subestimar el poder de conocer sus derechos y proteger su trabajo. Aprendí que un activo puede ser algo que ni siquiera imaginabas. En mi caso, mi conocimiento y mi creación. Descubrí que los ingresos pasivos no son un mito, pero que se construyen con trabajo inteligente. Mi software ahora es mi activo que me genera ingresos a mí,
y no al revés. También aprendí que no hay mejor venganza que aquella que llega por añadidura cuando luchas por lo que es justo. No tuve que gritarle ni insultar a Ramírez. La vida sola lo puso en su lugar. Y yo solo tuve que hacer valer lo mío. Emocionalmente, pasé de sentirme la persona más insignificante a sentirme orgullosa y dueña de mi destino. Aún amo la tecnología, amo programar y crear soluciones. Ahora lo hago en mis propios términos. Ya no tengo miedo de que me despidan. Ya no dependo de la voluntad caprichosa de un jefe voluble. Irónicamente, ya no necesito trabajar por dinero, porque tengo un buen colchón y mientras el sistema siga licenciado, tendré flujo. Pero ¿saben qué? Sigo trabajando, quizás más que antes, pero con más gusto. Porque ahora trabajo para mí, desarrollo mis ideas, y si colaboro con empresas, es bajo mis condiciones. Nunca imaginé que un simple error de sala en aquel congreso me abriría los ojos de esta manera. A veces pienso que el destino, Dios, el universo o la Matrix, lo que cada quien crea, me puso ahí ese día para darme una lección que me preparara para lo que venía. Si no hubiera escuchado sobre activos y pasivos, probablemente hoy estaría desempleada lamentándome sin saber qué hacer. En cambio, logré convertir una situación injusta en una oportunidad. Escribo esto con la emoción a una flor de piel. Parte de mí todavía no se cree que realmente hice todo eso. Yo, la ñoña que no sabía nada de dinero, terminé enseñándole a unos cuantos ejecutivos la importancia de valorar a su gente. Y de leer los contratos, supongo. No sé si esta historia sea de confesión, o más bien una anécdota de karma empresarial. Pero necesitaba sacarla de mi sistema. No por intended. Me siento orgullosa, reivindicada, pero también humildemente agradecida con quienes me ayudaron en silencio. Mi amigo abogado, por ejemplo, y con esa yo interior que se armó de valor para dar el salto. Si alguien llegó a leer hasta aquí este tocho de texto, gracias por escuchar mi historia. No sé si hice bien o mal según otros puntos de vista. Habrá quien opine que fui desleal a la empresa, aunque yo creo que la empresa fue desleal conmigo primero. Pero al final hice lo que tenía que hacer para defender lo mío y salir adelante. Y vaya que funcionó. Ahora sí, puedo decir que entiendo lo que es tener un activo y generar ingresos pasivos. Y lo mejor, recuperé la confianza en mí misma y la pasión por lo que hago, sin permitir que nadie vuelva a menospreciarme. ¿Que si me quedé con ganas de vengarme más de Ramírez? La verdad no. Con saber que se quedó sin trabajo por su propia prepotencia, y que seguramente en el currículum deberá explicar por qué duró tan poco en esta empresa, me doy por bien servida. La lección fue aprendida por todos los involucrados. Gracias por leer. Tenía que confesar que la ñoña de la clase resultó no ser tan tonta después de todo, y que a veces la justicia sí llega, de la mano de una buena estrategia y un toque de ironía del destino. Esta es una cuenta anónima, porque obviamente no quiero mezclar nombres reales ni arriesgarme a repercusiones legales compartiendo esto, pero necesitaba contarlo. Quizá a alguien que esté pasando por algo parecido le sirva de inspiración o aprendizaje. Educarnos financieramente y conocer nuestros derechos puede hacer la diferencia, créanme.